Hoy día yo les voy a hablar de algo que por lo general en el Perú y en el civil law en general no es tan, no es visto de manera tan concreta, tan profunda y tan relevante como en otras jurisdicciones, como el common law. Este, y particularmente porque en el civil law nos centramos mucho o le prestamos principal atención a las cuestiones documentales, ¿no? Entonces el testigo queda relegado a un segundo plano y se tiene poca credibilidad en él. Lo cierto es que el arbitraje parte no desde el derecho civil, sino desde el derecho anglosajón, y como tal trae una serie de herramientas a las cuales tenemos que adecuarnos, particularmente si en algún momento nos cruzamos con árbitros o con contrapartes que vienen de otras jurisdicciones. Yo ya he tenido la oportunidad de arbitrar con muchos, como parte o como árbitro, con muchas personas de otras jurisdicciones, y la forma de pensar y la forma de aproximarse al arbitraje son distintas. La forma en cómo nos vinculamos a la controversia y qué nos parece relevante y qué no nos parece relevante tiene un impacto directo en cómo vamos a decidir. No es lo mismo, ciertamente, determinado nivel probatorio para un árbitro español que para un árbitro suizo, que para un árbitro latinoamericano o inglés. Pero lo cierto es que por lo menos en el litigio complejo en el que suelo participar como litigante, sí existe una tendencia cada vez mayor a tomar en consideración el, al testigo como parte importante del procedimiento. Vamos a ver varias cosas el día de hoy. Yo ahorita estoy haciendo una introducción más o menos o muy preliminar sobre la importancia del testigo en el arbitraje, pero hay que ir entendiendo, y eso se los voy a ir contando a medida que vaya pasando esta hora y media que tenemos, sobre cómo es que el testigo no es que te hace ganar o perder un caso particularmente, sino cómo es que complementa y cómo le da vida a esos documentos. Me parece, no sé si ya la tuvieron, me parece que sí, han tenido ya la clase sobre los peritos, ¿no? Que acá en el Perú se le denomina testigos expertos. Esa es una cuestión distinta a la que vamos a tratar hoy día. Hoy día vamos a tratar la prueba testimonial pensando en el testimonio de una persona sobre los hechos que suceden en un caso, porque los hechos que suceden en un caso son bastante diferentes, diversos en tratamiento en relación con lo que sucede con un testigo experto que no necesariamente sabe lo que ha sucedido de primera mano en la controversia, sino que trata de explicarle y aclararle al tribunal algún tema complejo sobre el cual no es especialista, ¿no? Por eso tenemos como expertos a economistas o a personas expertas en daños o a abogados que explican de alguna manera cómo funciona alguna legislación en particular cuando los árbitros no son expertos en la materia o ingenieros cuando estamos en un litigio de construcción, por ejemplo. Los testigos de hechos son personas que lo único que tienen que contar es su versión de lo que ha sucedido. Y aquí yo quiero partir de algo, porque yo, además de ver arbitraje, veo con mi estudio temas de diseño legal y de economía del comportamiento, y parte importante de la comprensión de los testigos al momento de prepararlos es que los testigos, incluso cuando dicen la verdad, pueden tener percepciones erróneas, sesgadas e incluso falsas de la realidad. Entonces es importante que cuando nos enfrentemos a un testigo, sepamos que no necesariamente está mintiendo. Muchas veces lo que sucede es que su visión de la realidad es distinta a la que podemos tener ustedes o puedo tener yo. Y para eso solo basta con ir a una ilusión óptica, ¿no? Cuando uno ve una ilusión óptica y ve que la percepción que tiene sobre esa ilusión óptica es distinta a lo que en verdad está sucediendo, se da cuenta de que nuestros ojos nos pueden engañar.
Y así como nuestros ojos, que es el sentido que más utilizamos a lo largo del día, puede engañarnos, nuestra percepción, nuestra cognición también pueden darnos conclusiones diferentes sobre lo que está, e incluso contradictorias, viendo un mismo hecho sobre lo que está ocurriendo en la realidad. Voy a dividir esta presentación en cuatro partes. La primera de ellas hablará de la prueba. Vamos a repasar un poco. Si es que lo han visto antes, genial, lo pasamos más rápido. Si no, seguramente podemos detenernos en algún momento. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, la puedan hacer en el chat o me pueden interrumpir. No sé si está habilitada la opción para que puedan abrir sus micrófonos, porque no estoy viendo el chat particularmente, sino al final de la sesión voy a responder algunas de las preguntas que me dejen ahí. Luego vamos a entrar a la definición concreta de prueba testimonial en el arbitraje, que es diferente a la definición que puede haber, por ejemplo, en el derecho penal, donde uno está más acostumbrado a ver temas de este tipo. Y finalmente pasaremos a algunos tips, algunas formas de cómo se desarrolla la preparación del testigo y los interrogatorios en sí mismos para finalmente llegar a las conclusiones del caso. A ver, eh, vamos entonces con esto. ¿Qué es esto de la prueba? No, ustedes deben haber visto que la actividad probatoria tiene una función en el proceso en general. Yo no voy a entrar a detallar esto porque esto es parte de un curso que podría durar 6 meses, pero sí es importante ponernos en contexto para entender un poco más a detalle qué es esto de la prueba testimonial en particular. ¿No? Lo cierto es que la prueba es la actividad probatoria, mejor dicho, es una actividad que está destinada, uno, a conocer qué es lo que ha sucedido y otra cosa, a comprobar cuáles son los hechos relevantes en el proceso. Entonces, es importante saber que esta prueba puede provenir de las partes en el derecho civil o del propio juez, o en este caso del árbitro, cuando la solicita de oficio o incluso cuando la puede generar. Algunas pruebas, y ahorita lo vamos a ver en particular, pueden ser pruebas que muestren o que ya se encuentren en la realidad y otras pueden ser generadas, como por ejemplo sucede con un informe de experto. A ver, y los principios de la actividad probatoria, eso no me voy a detener mucho en explicarlo, ¿no? Recorren desde el ofrecimiento y la admisión de la prueba, ¿no? Que fácilmente puede resumirse en que uno puede ofrecer todas las pruebas, pero que la admisión de las pruebas tienen que ver con su pertenencia, con que sean útiles para, para el procedimiento. No sé si yo he rayado esto, creo que es alguien más. Este, y luego para la admisión, para la actuación y la valoración, ¿no? Que tiene que ver con la forma en cómo vamos a confrontar esas pruebas con los actores que participan en el expediente, tanto con las partes como con los decisores que son los árbitros. Eh, y finalmente, hay que tomar en consideración cuál es el objeto de la prueba, que es qué es lo que queremos probar, cuál es el objetivo de esa prueba, la finalidad de la prueba. ¿Cuál es la fuente de la prueba? Que es con qué se prueba, con un documento, en este caso con el testimonio de una persona o con cualquier otra fuente probatoria. Y finalmente, ¿cuál es el medio a través del cual vamos a ingresar esa prueba al proceso, que es básicamente el documento mismo, este, eh, o la evidencia que estamos incorporando al expediente? Al final, lo que tenemos que tomar en consideración es que la prueba no es más que mm, una forma de hacer que la realidad hable en el expediente. Nosotros tenemos muy enquistado en el derecho civil que en el proceso no existe nada más que no se haya declarado en el proceso. La realidad del proceso es el proceso mismo. Yo no puedo tomar en cuenta cuestiones que son externas al proceso para tomar una decisión. Entonces, si tengo aquí, por ejemplo, un accidente en la estación México del Metropolitano que ha ocurrido hace poco, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Cuál es el objeto de esa prueba?
El objeto es probar que el 26 de enero del año 2026 ocurrió un accidente en la estación del Metropolitano. ¿Esto cómo se probaría? Se probaría, por ejemplo, con el vehículo dañado, colisionado en la estación México. ¿Y cómo ingreso esta prueba al expediente? Por ejemplo, con una fotografía, por ejemplo, con una grabación de las cámaras de seguridad, o por ejemplo, con los testigos que vieron el accidente, que estaban viajando dentro del bus, el chofer del autobús, la persona que causó el accidente y cualquier otra persona que pueda estar interviniendo en esa situación. Entonces, a partir de esto, a partir de esto, lo que te vamos a hacer ahora es entender qué es esto de la prueba testimonial. Y aquí les quiero mostrar algunas cosas relevantes. Esto es una definición de qué es esto de la prueba testimonial de Davis Echandía en el compendio de la prueba judicial y lo voy a traer al arbitraje porque creo que la definición de prueba es transversal a cualquier tipo de procedimiento, ¿no? El testimonio es un acto procesal por el cual una persona informa a un juez, o en este caso a un árbitro, sobre lo que sabe de ciertos hechos. ¿No? Y el testimonio puede versar, eso es lo que dice Chandía, sobre hechos pasados o que existen en el presente, es decir, en el momento de rendirse la declaración, pero cuya existencia haya comenzado antes, ¿no? Entonces, básicamente, la prueba tiene algunas condiciones que las vamos a ver a continuación. Esta prueba testimonial tiene varios factores relevantes, ¿no? Uno que es histórica, es sobre el pasado, uno que es indirecta y otro que es personal. Cada testigo da su versión de los hechos de manera indirecta porque no son los hechos mismos y de manera y evidencia lo que ha sucedido en el pasado. ¿Y qué es el testigo? Entonces, acá hay una fotografía del juicio de Mark Zuckerberg por la adicción de menores a las redes sociales. ¿Y cuáles son las características entonces de ese testigo y cómo los vamos a ver en esta hora y media que tenemos? El testigo puede ser, tiene que ser, mejor dicho, una persona. Esa persona tiene que tener una capacidad, además, para poder atestiguar, una capacidad cognitiva suficiente para poder atestiguar. Tiene que ser un tercero respecto al hecho, no puede ser la persona responsable. Por ejemplo, si uno está demandando a una empresa, el gerente es un tercero respecto de la empresa y puede atestiguar respecto a lo que ha sucedido. Tiene que tener conocimiento directo de lo que ha sucedido, más allá de que vamos a ver ahora que existen testigos que dan versiones directas y versiones indirectas de lo que ha sucedido en un hecho que se está llevando a un juicio o un arbitraje y tiene que mostrar, en el mejor de los casos, una imparcialidad. Yo sé que al final los testigos, por lo general, podrían llegar a a tomar en consideración la postura de una de las partes y que puede haber sesgos de los testigos respecto a alguna de las cuestiones que se están llevando en el proceso, pero lo cierto es que el testigo debe mostrar lo que sabe de manera, yo sé que es un proceso subjetivo y es un proceso cognitivo personal de lo que sucede en el proceso, pero finalmente debe mostrar imparcialidad. ¿Y qué significa imparcialidad? Una tendencia o una convicción de lo que está diciendo es verdad y que no está contaminado para favorecer a alguna de las partes, sino para aclarar y hacer verdad y hacer hablar a la evidencia para llegar a la verdad finalmente en este procedimiento. ¿No? Entonces, lo que vamos a recorrer aquí es no solo las características del testigo, sino la forma en cómo se enfrenta el testigo al proceso arbitral. ¿Cuáles son esos tipos de testigos? Los vamos a ver a continuación. A ver, existen testigos, los podemos clasificar de varias maneras, ¿no? Primero los podemos clasificar por su percepción. Hay testigos que son directos de los hechos
son las personas, por ejemplo, yendo a este tema del accidente del metropolitano que les enseñaba hace un momento, ¿no? Testigos directos que tienen una percepción directa, una percepción personal de los hechos, tienen un conocimiento inmediato y que generalmente, por tanto, tienen un mayor peso probatorio, ¿no? Porque se vinculan directamente con lo que ha sucedido. Y existe, y esto les decía hace un momento, existe lo que se llama el testigo indirecto, que no tiene un conocimiento, una percepción directa, no estaba en el momento de los hechos, sino que su conocimiento deriva de lo que saben terceros, de lo que ha escuchado o de lo que le han dicho en un momento o ha averiguado en un momento por cualquier razón. Son, Se admiten en el arbitraje generalmente por las reglas y por las formas en cómo se enfrentan los arbitrajes, se admiten las declaraciones de testigos indirectos, pero tienen un peso probatorio reducido, en general porque la práctica arbitral y el desarrollo de un litigio complejo hace que los abogados tengan la capacidad de eh, restarle importancia o restarle credibilidad a alguien que no ha conocido los hechos de manera directa, pero muchas veces suceden hechos que escapan de la posibilidad de que exista alguien que los haya visto directamente, porque, por ejemplo, sucedió hace muchos años y ya no hay nadie de la empresa que pueda dar fe de lo que está sucediendo, por ejemplo. Entonces uno llama al nuevo gerente general de la empresa y el nuevo gerente general puede ser un testigo indirecto de cómo el hecho que sustenta la teoría del caso de una de las partes tiene sentido en función a lo que conoce ese gerente respecto a lo que sucedió antes de su gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí existe posibilidad de que el testigo indirecto colabore a entender si los hechos que plantea una de las partes tienen o no sentido, si son suficientemente creíbles para, para el tomador de la decisión. Pero además hay un tema de coherencia, y esa es otra forma de calificar a los testigos, ¿no? Eh, Existen los testigos concordes, se les denomina así, porque son testigos independientes que coinciden, ¿no? Por eso una buena estrategia, y esto yo se los estoy contando a ustedes, yo sé que ahorita les estoy dando conceptos, creo que en hora y media puede ser muy rápido que les dé todos los conceptos sin detenernos en cada uno, pero es lo que tenemos para poder conversar sobre este tema. Pero lo cierto es que la forma en cómo estructura su estrategia una de las partes tiene que incluir, si quiere un testigo, suficiente credibilidad en ese único testigo o, en su defecto, o a mayor abundamiento también, mayor cantidad de testigos que puedan dar la misma versión de los hechos. Hay formas eh, en las cuales el testimonio no solo genera credibilidad en la posición de una de las partes, sino que hace que el caso sea, le brinda, yo le voy a llamar, le da corazón al caso. No, al final cuando uno se enfrenta a situaciones complejas que son difíciles de decidir para los árbitros, donde probablemente ambas partes tengan algo de razón y estemos ante una interpretación que no es tan clara y donde la balanza está en 50-50, ¿no? El que cuenta mejor los hechos, el que narra mejor la historia y el que ordena mejor su teoría del caso, suele ser porque pueden haber excepciones, quien convenza más al tribunal arbitral en el último tramo del arbitraje. Y el último tramo del arbitraje es usualmente la audiencia. Es normal, aunque digamos lo contrario, que un tribunal arbitral llegue a la audiencia con una concepción preliminar del caso. ¿No? Uno ya leyó el memorial de demanda, el de contestación, las pruebas que vienen acompañando cada uno de estos documentos y podría tener una visión preliminar de lo que olfatea es por donde va el caso. Y se enfrenta muchas veces a situaciones
donde tiene dos defensas muy buenas, cada una con una versión contradictoria respecto de la otra, pero con detalles que no son muy claros y que pueden jalar para uno y para otro lado, y son los testigos los que pueden ayudar a darle credibilidad al caso. Cuando hay testigos concordantes, refuerzan la solidez del relato eh, y ayudan al tribunal a darse una idea si lo que se está diciendo, lo que está diciendo la parte, no necesariamente el testigo, es, es real, ¿no? Es real, es parte de la convicción de quienes han vivido el hecho que está siendo controvertido, o es por el contrario una conclusión, no es guionado por alguna razón, ¿no? Y por otro lado están los testigos discordes, que son narrativas contradictorias sobre el mismo hecho. Y como les decía, puede ser que dos personas tengan una visión contradictoria de los hechos y que los dos hayan visto las mismas cosas y no estén mintiendo, es una posibilidad, pero ahí es donde entra a tallar algo más, que es la preparación del testigo, ¿no? Los árbitros suelen medir, como dice acá, la credibilidad de cada uno de esos testigos. Es importante que nosotros preparemos a esos testigos lo suficiente para que su declaración sea lo más creíble posible, porque aquí estamos mezclando dos cosas. Y los que han litigado en algún momento, o los que por lo menos han ido a un mood de arbitraje o de litigios en general, se darán cuenta que no todo está en la parte objetiva en el derecho, sino que hay una parte subjetiva muy fuerte que tiene que ver con la forma en que uno transmite la información. Y como uno tiene testigos discordes o testigos contradictorios el uno del otro, que por lo general es el de una parte frente al de la otra, lo que ayudan esos testigos es a corroborar la evidencia objetiva, los documentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa uno de los documentos o qué es lo que piensa uno de un hecho que se está discutiendo y cómo es que el testimonio de esta persona le da forma a ese hecho que está aludiendo una de las partes? Hasta aquí, creo que todos podemos tener una idea más o menos clara de lo que es y lo que no es un, un testigo. Pero ¿qué es una declaración testimonial? Y aquí hay varias formas que difieren de otros procesos como el proceso penal o el procedimiento administrativo donde menos aún se ven testimonios. Una declaración testimonial en el arbitraje tiene algunas formas particulares y existen buenas prácticas mundiales para poder abordar este punto. A ver, primero, si quieren saber más sobre cómo se practica la prueba testimonial en el arbitraje. Si es que no lo han visto en sesiones anteriores, yo les sugiero revisar este documento, que son las reglas del International Bar Association sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional particularmente, pero creo que esto se puede eh, trasladar, trasladar al arbitraje nacional también, que tiene mucho de las reglas ENUMI, las reglas UNCITRAL, y que por tanto recogen los mismos principios que los procedimientos, que los procesos arbitrales internacionales. Eh, y luego también podemos hablar en este documento y en otros similares hechos por diferentes asociaciones sobre qué es un testigo, cómo se tiene que presentar ese testigo, cuáles son los hechos de los que va a hablar, y eso es importante, los hechos sobre los que habla el testigo en su declaración testimonial, después son los hechos sobre los cuales se les va a interrogar. Entonces hay que ser eh, muy crítico y muy parametrado para saber de qué va a hablar cada uno de los testigos que es citado a un arbitraje y que se ofrece a un arbitraje, sobre todo. Si uno quiere tener éxito en la presentación de un testigo, tiene que saber hasta dónde ese testigo es fiable y hasta dónde ese testigo es preparable, si lo queremos poner de alguna manera. Entonces, esta declaración testimonial es la primera forma en la que se aproxima al testimonio
al testimonio de un testigo, ¿no? Por vale la redundancia. Y es por lo general por escrito inicialmente. ¿No? Uno está acostumbrado a ver un contrainterrogatorio de película gringa en la que sientan al testigo y se le comienza a hacer preguntas. Eso por lo general no sucede de la nada. No es que el testigo llega un día y va a hablar de lo que sea que le vayan a preguntar. El testigo llega con una declaración escrita. Y esta declaración escrita no es otra cosa que una historia contada por el testigo sobre cómo sucedieron los hechos, ¿no? Y hay formas de redactarlo. Hay buenas prácticas que tienen que tomar los litigantes para redactar una declaración testimonial efectiva. La declaración testimonial es el primer acercamiento que tienen los árbitros a esa persona que no conocen y que va a hablar y que va a opinar sobre un hecho concreto. Entonces, lo primero, y esto, aunque parece un tip de, de cómo hacer las cosas bien, es mucho más que eso. Es la, la primera impresión, ¿no? Y el refrán de la primera impresión importa es tan relevante en la vida como en esta situación en particular. Cuando una declaración testimonial comienza así como lo que está subrayado en rosa, que dice, en relación con la controversia relativa al dilatado e injustificable diferimiento de la ejecución de la obra, cuya culminación, lejos de responder a parámetros técnicos razonables, quedó supeditada a decisiones erráticas y sensiblemente incompetentes, comienzas con dos errores. Uno es que no estás haciéndote, el testigo no está haciendo propio el testimonio, ¿no? Parece una verborrea de palabras sin ningún objetivo concreto. Y lo siguiente, la manera correcta es empezar diciendo, ¿quién eres? ¿De qué vas a declarar? Y aunque esto parece evidente, así como en el derecho parece evidente que mientras más claro hablas, más fácil es que te entiendan, nosotros los abogados sabemos que hablamos difícil. Y como hablamos difícil, a veces no nos damos cuenta que este lenguaje que está arriba es igual al lenguaje que nosotros ponemos en nuestros escritos en muchas ocasiones y que nadie nos entiende, ni siquiera nosotros. Entonces, el testigo tiene que ser lo más natural posible. ¿Significa que el testigo debe escribir esta declaración testimonial sin supervisión de los abogados? No, no está mal que el abogado acompañe al testigo en la redacción de su declaración y luego en su preparación para la audiencia. Hubo en un momento una discusión que después fue decantándose a una posición más flexible sobre el tema que permite e incluso ve con buenos ojos que el abogado prepare el testigo y eso implica hacerle contrainterrogatorios ensayados, interrogatorios directos ensayados, para que el testigo pueda enfrentar una situación y llegar preparado, no solo para que no le hagan preguntas de emboscada, digamos, ¿no? Sino para que entienda un poco la dinámica. En, en, en algún momento me ha tocado ser no testigo, pero sí experto, y sentarte en medio de una sala con 25 abogados alrededor y un tribunal, no solo es difícil respecto a tu credibilidad, sino que también te genera sensaciones y emociones que pueden bloquear la forma en cómo vas a enfrentar ese testimonio. Y por eso la preparación del testigo es tan importante para que pueda ofrecerle la mejor calidad de testimonio al tribunal arbitral y pueda responderlo. La sugerencia que nosotros siempre hacemos a los testigos es que la forma más fácil de contar la historia es cronológica, ¿no? Les hablaba de la primera versión de lo que habíamos comentado. Eh, Hablar opinando y sin poner en contexto cada una de estas declaraciones hace que sea más difícil de entender la prueba testimonial. Y eso se los digo por experiencia propia. Me ha tocado interrogar a testigos a los que ha sido muy fácil desbaratar o muy fácil hacerles perder credibilidad porque los llevas a su propio documento y no entienden muy bien el lugar que ocupa la frase que han hecho, que han redactado
en la historia que están contando. Y es allí donde entran en contradicción. No solo entran en contradicción, sino que además aparentan no tener control sobre su propio testimonio. Es bastante más sencillo, por el contrario, tener un testimonio como el de abajo, ¿no? El 25 de junio se realizó la visita técnica. En esa fecha se constató que faltaba tal y tal cosa, ¿no? Y el 1 de julio la obra seguía inconclusa y el 5 de julio el contratista comunicó que necesitaba más tiempo. ¿Esto qué ofrece? Ofrece una sensación de que el testigo reconoce lo que estaba sucediendo y puede relatar los hechos de manera coherente. La memoria puede fallar, evidentemente, y hay cosas que podrían no ser exactas, y un buen abogado va a tratar de aprovechar esas inexactitudes, pero un buen tribunal también sabe que el testigo no está allí para que el 100% de su versión sea la que tenga que ser trasladada a un laudo arbitral, ¿no? Lo que busca el tribunal probablemente sea llenar esos huecos de credibilidad y llenar esos huecos en la historia que no quedan muy claros sobre quién tiene la razón, como les decía yo al principio. Y lo último, que es un error que yo he visto bastante, principalmente en abogados que no tienen la experiencia suficiente en declaraciones testimoniales, es que no se use un lenguaje simple, no se use oraciones cortas y sobre todo que esa declaración te la redacte el abogado. Es, y lo he visto más de una vez, declaraciones que claramente el testigo no ha realizado. Yo me he encontrado en algún arbitraje, un arbitraje internacional muy grande, dos declaraciones de dos testigos diferentes que por alguna razón tenían tres párrafos exactamente iguales. Estaba claro que ninguno de los dos había redactado la declaración testimonial. Y como no había ninguno de los dos declarado o redactado, mejor dicho, la declaración testimonial, finalmente lo que sucedió es que al momento de confrontarlos con el documento y confrontarlos con el documento de la otra persona, los metes en una especie de, de, de dilema sobre si decir que ellos son los que no lo han redactado o decir que el otro es el que se ha copiado de su declaración, haciéndole perder credibilidad a los dos a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, un lenguaje como tales manifestaciones emergieron de manera fragmentaria y contradictoria, ¿no? Organizativamente caótica, contingencias externas, paralización sustancial, tiene varios problemas. ¿Cuáles son los problemas que yo veo acá? Primero, es un lenguaje complejo, ¿no? Segundo, es un lenguaje bastante legal. Y tercero, dice, por ejemplo, paralización sustancial. Hay una, hay una atribución subjetiva que no debería hacerse en este tipo de declaraciones. El testigo narra los hechos, no opina sobre los hechos. No es, no es una regla absoluta. Hay situaciones en las cuales uno puede opinar sobre sus sensaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decir, por poner un ejemplo cualquiera, que uno sintió miedo, que uno sintió susto, que uno sintió un gran alivio. A ver si le puede poner algunas cosas, eh, adjetivar algunas cosas, pero sobre los hechos uno no puede opinar como si fuese un experto, porque no estás ahí para declarar qué tan sustancial fue una paralización, sino para declarar que hubo una paralización de tantos días o que impactó económicamente en tanto, si es el contador, o que tuvo una reunión que terminó en tal cosa, si eres el encargado de, de esta situación. Y bueno, me he adelantado, pero justamente esto es lo que viene, ¿no? Hay que evitar adjetivos y calificaciones en el testimonio y también sobre la contraparte. Y esto es ya un tema más de etiqueta de arbitraje, ¿no?
eh, cuando uno declara sobre lo que hace la contraparte, no está declarando un hecho, sino que está opinando sobre lo que cree que es la calidad del trabajo, la calidad de la aproximación de la contraparte hacia el tema, ¿no? Acá se dice, por ejemplo, las razones por las cuales se retrasó el proyecto no responden nada más y menos que a la impericia con la que ha operado el consorcio. Esto de aquí, que yo les estoy poniendo acá, estos son declaraciones reales, ¿ah? No es que yo me estoy inventando los, los textos. Estas cosas las vemos y como uno las ve así, es mucho más fácil atacarlas, ¿no? Lejos de demostrar el conocimiento técnico que ofreció, ha dejado esclarecida la negligencia con la que estaría acostumbrada a operar, ¿no? Entonces, si yo veo una declaración así, yo puedo llevar al testigo a que me defina qué es impericia. Yo puedo llevar al testigo a que me defina qué entiende por negligencia con la que estaría acostumbrada a operar la contraparte. Y una vez que abrí esa puerta en un contrainterrogatorio, lo puedo sacar sin que se dé cuenta. Ahí el abogado de la otra parte tiene que estar muy atento para poder objetar si es que se está yendo demasiado el interrogatorio. Pero lo puedo sacar del testimonio practicado, del testimonio escrito y de la temática particular sobre la cual se le debería estar haciendo las preguntas. Y una vez que te sacan y no te diste cuenta que te sacaron, es donde vienen las contradicciones, ¿no? Entonces, algo más directo, más conciso, más claro, más corto, es siempre mejor que algo que tenga, eh, que tenga opiniones como estas dentro del texto. Por eso lo de abajo que dice, posteriormente, el 5 de julio, la contratista comunicó que requería un plazo adicional para finalizar los trabajos. Aquí no hay ninguna opinión. Solicitud formulada cuando el plazo contractual ya había vencido. La pregunta que podría derivar de ese momento es, ok, entonces, ¿usted cuándo considera que el plazo habría vencido? Y la respuesta es objetiva. Venció el 2 de julio, venció el 3 de julio, lo que sea. Y el retraso era plenamente verificable, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, es mejor cuando una declaración se soporta en los documentos que están en el expediente. Como les decía yo al principio, la prueba testimonial tiene como principal función apoyar a a los documentos que ya están presentados en el expediente, especialmente en jurisdicciones como las nuestras, donde los documentos tienen mucho peso, ¿no? El testigo busca hacer hablar a esos documentos que por sí solos no hablan. Y además, y eso es estratégico, como abogados litigantes tenemos que saber cómo hacemos. Tenemos, por lo general, en un arbitraje complejo, digamos, una semana de audiencias, 6 horas diarias de audiencias. Primer día, alegatos de apertura. Segundo día, testigo uno, testigo 2. Tercer día, expertos del tema crítico. Cuarto día, los expertos de daños. Quinto día, cierre. Así se estructura una audiencia, digamos, de una semana. Yo en una hora o en 2 horas que puedo tener para mi apertura, más la hora o las 2 horas que puedo tener para mi clausura, ¿no? Para los alegatos de cierre, no voy a ser capaz de mostrarle al tribunal todo mi caso. Y de hecho, en mi memorial de demanda o en mi memorial de contestación de la demanda, tampoco he tenido oportunidad de mostrarle todo, porque yo le voy narrando que esta afirmación está en tal documento y le hago una referencia a pie de página y lo llevo por acá y le pongo la cita y la otra parte hace lo mismo. Y nuestra capacidad también como árbitros es reducida, ¿no? No tenemos la capacidad de absorber toda la información y conectar todos los puntos tan fácilmente como nosotros como abogados creemos que debería tener el árbitro. No es tan fácil, es difícil y por eso tenemos que facilitarle el trabajo a los árbitros. Y si hay algo que es muy cierto, es que la audiencia es la, es como plasmar en la realidad la idea de que todo entra por los ojos. Entonces, es la oportunidad en la cual yo puedo
ponerle reflectores a un documento que quiero que se vea. Pero si tengo 100 documentos que quiero que se vea, porque en arbitraje complejo puede haber expedientes con cientos de pruebas, no puedo mostrarle 100 documentos en la apertura. Tengo que ir dosificando la información para que le llegue a los árbitros de manera clara y puedan llegar a sus propias conclusiones sobre lo que está sucediendo en el arbitraje. Entonces, tenemos una primera declaración como esta. De acuerdo con uno de mis colaboradores, posiblemente en el mes de junio se habría realizado una verificación en la hora. Es común que se suscriban actas en este tipo de encuentros, sin embargo, no recuerdo la razón por la que ese día no se suscribió ningún documento. A diferencia de lo que se dice abajo, es el 25 de junio, ya estamos calando, digamos, las observaciones que hemos visto hace un momento. Se realiza una visita técnica de verificación en campo en la que se constató de manera directa la existencia de múltiples partidas. Esta forma de reacción uno se da cuenta muy rápido que es de un ingeniero, ¿no es cierto? Directa la existencia de múltiples partidas pendientes de ejecución, eh, circunstancia que fue consignada en el acta respectiva y que confirmaba el incumplimiento del avance programado. Al 1 de julio la obra continuaba inconclusa, circunstancia que se consignó en el informe semanal de supervisión. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese testimonio? Yo como abogado, estoy haciendo que el testimonio lleve al tribunal arbitral algunos documentos en particular. Entonces, el tribunal tiene muchos documentos, tiene el cuaderno de la supervisión y tiene 1.200 páginas ese cuaderno. Yo lo llevo, porque además aquí no están necesariamente las páginas, pero digamos en la página 148. Lo llevo al tribunal a esa página particularmente con la declaración del testigo que confirma la existencia o lo que sucedió que se declaró en esa página en particular y le doy contexto nuevamente al documento, porque a veces los documentos no son suficientemente claros y usualmente no son suficientemente claros por sí mismos, porque cuando se redactan estás pensando en después tener que explicarlos ante un tribunal arbitral que no conoce sobre qué sucedió exactamente durante la ejecución del contrato y a veces durante la ejecución de un contrato suele suceder que muchas cosas se sobreentienden y se van actuando en el camino y se van solucionando en la práctica entre las partes. ¿Cómo es el testigo entonces en la prueba, en la práctica arbitral particularmente? A ver, eh, si tienen alguna pregunta me pueden preguntar por el chat hasta ahora. Yo voy a seguir avanzando y al final les abro el micrófono y el chat y voy respondiendo. Si no, por temas de tiempo, yo voy a seguir, seguir avanzando. Buenas noches, Mario Drago. Sí, Disculpe, tengo una pregunta. Con respecto a la práctica entre las partes, ¿cómo sugerirías que se podría iniciar? la práctica, no escuché bien con respecto a la qué. Sí, a la práctica, con respecto al litigio, ¿A qué te refieres con la práctica entre las partes? ¿Iniciar qué? el procedimiento arbitral. Eh, no estoy muy seguro de qué va tu pregunta. Este, ¿Por qué te refieres a cómo iniciar el procedimiento arbitral respecto al testigo particularmente? No, cuando lleguemos a la parte procedimiento, bueno, a la segunda instancia, ¿no? Cuando ya acrediten la veracidad de las pruebas, Ujú. cómo proceder ya en un contexto de que pueda ser de procedente una presunta denuncia. En el proceso penal, me refiero. En el proceso penal particularmente, pues es que la pregunta es bastante genérica, y escapa un poco de lo que les estoy comentando, pero en general eh, entiendo que lo que me estás preguntando es un tema de admisibilidad de la prueba. En realidad,
las reglas de admisibilidad de la prueba te permiten presentar todo medio probatorio que consideres pertinente en cualquier tipo de proceso, ¿no? Este, lo, lo que luego se discute es, uno, la, la falsedad de los hechos o la relevancia, perdón, la falsedad de los documentos, con una tacha, por ejemplo, o de la prueba en sí misma, y otro, la valoración de la prueba en sí misma, porque una prueba puede ser admitida o no en función de, no solo de si es verdadera, si es creíble, si prueba algo o no, sino también en función de su relevancia. Entonces, hay una actividad que tienen que realizar las partes que es evaluar la prueba. Lo estoy diciendo en términos latos y muy generales, y sustentar por qué esa prueba es útil para el expediente, porque esa prueba es además ocupa un lugar más, más importante que otra que es contradictoria en el expediente y debe ser tomada en consideración, y porque es pertinente para resolver la controversia en sí misma, ¿no? O sea, si yo estoy presentando una prueba, sea la que fuera, sea testimonial, como en este caso, sea cualquier otro tipo de prueba, tengo la carga de acreditar que esa prueba sirve para algo en el expediente. Nos sirve para contar una parte de la historia que estoy teniendo en mi teoría del caso. Y la parte del juzgador, ¿no? Del juez o del árbitro, es valorar esa prueba para luego aterrizarla en la decisión que tome. No, no tiene que valorarla individualmente, como todos sabemos, porque además el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esto y ha dicho que la valoración de las pruebas puede ser conjunta también, pero sí necesita entender por qué esa prueba tiene que ser relevante para su análisis. Y esa es una tarea que tienen las partes. No sé si estoy respondiendo, pero la pregunta es bastante amplia, pero la estoy aterrizando en temas de admisibilidad y valoración probatoria particularmente. Hay alguien más que levantó la mano, me parece acá, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Sí. Mire, actualmente yo tengo un proyecto de la construcción de un reservorio, ¿no? Y Ujú, durante la ejecución del proyecto, la supervisión ha elaborado una serie de observaciones y asientos en el cuaderno de obra, donde en acumulaciones por faltas del plantel clave de la obra, eh, se le ha se le ha dado una penalidad, se le ha impuesto una penalidad por un monto de 144.000 soles por ausencia de plantel clave. Ahora, eso ha sido casi más o menos en el mes de octubre. Y al momento que se le cursó la carta y al momento en el que se le iba a cobrar la penalidad en su valorización, ujú, este, él, él mandó una carta diciendo de que las penalidades no se las cobren en la valorización, sustentando de que eso iba a generar un desbalance y que en todo caso se la aplicaran en la liquidación, ¿no? Ese es ujú, eso es válido, ¿no? Porque también en la liquidación se hace los descuentos de acuerdo a la garantía de fiel cumplimiento. No había llegado al máximo del 10%. ok. Pero ahora, como ya va a culminar el proyecto, el contratista no reconoce lo que es las penalidades y él ha Mm, dicho que se va a ir a arbitraje, ¿no? O sea, él sí o sí se va a ir a arbitraje porque no quiere que le apliquen las penalidades en su liquidación. Sin ok. embargo, como entidad ya se le ha cursado una carta no, más bien él, al momento que se le cursó y se le notificó las penalidades, él cursó una carta donde decía que se le apliquen la liquidación, ¿no? Básicamente él está reconociendo que se le apliquen las penalidades, reconoce la Mm, aplicación, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es, ellos pueden salir favorables
por ese arbitraje, teniendo en cuenta de que todas las faltas de su plantel clave han sido anotadas en el cuaderno de obra y también les ha cursado cartas reiterativas de que por qué no se encontraba su plantel clave, su trabajador, ¿no? Ellos dicen de que no es necesario que estén en campo, porque pueden estar en su oficina. Sin embargo, su oficina está al frente, ¿no? De la obra. Entonces, Ujú, al momento que la supervisión también tiene la oficina al frente, no se le ha encontrado su plantel clave en ningún momento cuando se ha hecho las visitas, ¿no? Inopinadas. ujú. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Ellos pueden de alguna manera, mediante el arbitraje, salvarse de esas penalidades. A ver, así como me lo cuentas, porque entiendo que debe haber algunas cosas adicionales, siempre en el detalle, el diablo está en los detalles, ¿no? Pero este, parece haber un reconocimiento de parte, ¿no? Este, Claro. Ajá. y en tanto hay un reconocimiento de parte es mucho, a ver, la capacidad de, de ir al, al arbitraje, este, no se la puedes negar, ¿no? O sea, es un derecho. Ujú, Y el derecho de acción no puede ser es un derecho constitucional, no puede ser negado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? En realidad es un tema probatorio. Y aquí la declaración del gerente o de la persona que ha declarado que la penalidad está bien impuesta, a menos que haya hecho la declaración bajo protesto, ¿no? Que es una cuestión diferente. O sea, si la carta dice, no reconozco la penalidad, pero en cualquier caso aplícame hacia el final, es diferente a que diga mm, algo así como, ok, hay una penalidad, pero por una cuestión puramente de flujo de caja, te pido que me la apliques hacia el final del contrato ujú, en la claro. liquidación final, ¿no? Ya es un tema de darle un valor particular a la declaración que ha tenido ese, la persona que ha mandado esa comunicación en particular, ¿no? Como me lo cuentas, si es así, si es el segundo de los casos que había una declaración no bajo protesto, sino un reconocimiento, yo entiendo que no debería haber ningún problema en que la entidad, entiendo que se está hablando desde el punto de vista de una entidad del Estado, ¿no? Este, en cualquier caso, de quien vaya a aplicar la penalidad, la aplique sin problemas, pero sí es cierto que no se le puede negar la posibilidad de arbitraje. Y si tiene argumentos que no conozco, sí podría llegar a decir que tiene razones válidas por las cuales no se le debería aplicar, ¿no? Incluso... eh, digamos, si yo fuese abogado del contratista, ¿no? Me estoy imaginando qué es lo que yo plantearía. La primera discusión no debería ser sobre la aplicación de penalidades. La primera discusión debería ser sobre si realmente esa obligación es exigible o no. Porque incluso un reconocimiento de la penalidad podría ser opacado por una discusión previa, que es, oye, no hay ninguna penalidad porque este reconocimiento de la penalidad solo sería válido o solo sería oponible a mí si es que la obligación existe. Pero si Ujú, ahora yo estoy diciendo que en realidad la obligación no existía y yo me he equivocado con mi declaración, porque el error puede suceder, entonces ya la ujú. discusión pasa a un punto previo, ¿no? Que es si la obligación de tener no recuerdo si dijiste algo de personal, dijiste en la obra, Personal clave. entiendo, Ujú. personal clave en la obra, es una obligación del contrato y hasta qué punto, ¿no? Allí podría ser una excepción, sería una defensa un poco inteligente si es que esa obligación no es clara, ¿no? Eh, Sí, sí es clara, porque las penalidades que se le aplica es de acuerdo a la norma. Sin embargo, también dentro del contrato y dentro del TDR también, dentro de las bases, se especifica también que existen otras penalidades. claro, Y dentro de las penalidades es la ausencia del plantel clave, que es un 0,8 de una OIT por día. claro, eso parece Y más en el claro. plantel clave se especifica, o sea, cuando se pide el plantel clave se especifica su participación, ¿no? Si fuera 50% de participación, bueno, por ahí como que tiene una salvedad, pero la participación es al 100%.
Sí, ¿no? Entonces, es correcto. Sí. Pero allí bueno, no, es correcto. Pero bueno, ya, no me quiero desviar del tema sí, sí. del que estoy hablando. No sé si hay alguien más que está levantando Ok, gracias. la mano, pero si no, regreso en un momento con las preguntas. No hay problema. Veo en el chat, bueno, justamente apoyando mi comentario. Ya. A ver. Eh, Regreso entonces al tema de la prueba testimonial y cómo pensar en los testigos. Todo lo que yo les estoy contando hoy día es un poco el proceso que hacemos nosotros cuando elegimos qué medios probatorios presentar en un, en un arbitraje. En el Perú no existe algo que sí existe en el arbitraje internacional, que es una etapa de discovery. ¿Qué es una etapa de discovery? Es una etapa en que las partes se comparten información, que parece raro. En el derecho civil, en el arbitraje nacional, por lo menos, uno incorpora al expediente, vamos a ponerlo con palabras más, palabras menos, lo que quiere, y se puede guardar lo que no quiere, ¿no? Eso que acá es visto como algo normal, en otras jurisdicciones, particularmente las del common law, es visto como una conducta de mala fe, ¿no? Y bueno, son matices que pueden ser muy importantes porque finalmente te dan eh, te ponen en perspectiva la forma en cómo se va a litigar. Existen formas en las que se incorporan documentos al expediente, por ejemplo, con el método de Red Friend, el Red Friend Schedule, que permite incorporar documentos que consideramos importantes y se hace una discusión sobre qué es relevante y qué no es relevante. Pero igual hay que hacer algo parecido sobre los testigos, ¿no? Hay que mapear primero los documentos, hay que entender, por nuestro caso, por lo menos siempre partamos de que estamos en Perú y que partamos de la forma en cómo se litiga en el Perú. Se litiga más con documentos que con testigos. Entonces, hay que tener la teoría del caso, hay que tener la teoría del caso clara, mejor dicho, y saber cuáles son los hechos que, llevándolo a tablas lógicas, por ejemplo, nos llevan a la conclusión que queremos, ¿no? Planteamos el problema, seleccionamos cuáles son los hechos que apoyan nuestra teoría del caso y el derecho que apoya nuestra teoría del caso, y después seleccionamos las pruebas con las cuales vamos a probar esta teoría del caso. Ese debería ser el orden adecuado en el que planteamos cómo vamos a sustentar nuestro caso. Y a partir de eso, recién pensamos si es necesario o no la incorporación de un testigo. No sé por qué tengo a alguien que está pintando mi pantalla. Este, a ver, entonces la selección de testigos tiene que ser una selección estratégica. El testigo no puede redundar. El testigo no está acá para decir algo que ya se dijo en el expediente a través de un documento. Y ahora les voy a explicar por qué en lo que queda de la sesión. Voy a correr un poquito más. A ver, comencemos primero con la selección estratégica del testigo. Hay que identificar las personas idóneas y que tienen el mejor conocimiento y credibilidad comunicativa. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el mejor ingeniero de la empresa, que es el genio que sabe todo sobre turbinas hidroeléctricas, pero no tiene la capacidad de comunicarse y de generar una declaración clara que pueda, eh, que pueda ser entendida por el tribunal, no colabora. Prefiero no presentarlo. O por más inteligente que sepa, prefiero tenerlo a mi lado como parte de mi equipo, que muchas veces eso sucede. Tengo un ingeniero que no tiene la habilidad para poder enfrentar un tribunal o un contrainterrogatorio porque se pone nervioso, porque se olvida de las cosas, porque lo que sea que fuere. Entonces lo puedes incorporar como parte de tu equipo y se mantienes al margen de la controversia. Excepto, evidentemente, si la contraparte lo ha llamado, donde ya no lo puedes incorporar a tu equipo porque
porque ahora tiene que asumir una posición imparcial, ¿no? Entonces, hay que trazar los objetivos. El testigo es una prueba en sí mismo, ¿no? Y hay que preguntarse, ¿qué hecho controvertido es el que quiero probar con mi testimonio? Entonces, entrevistas a los involucrados en el caso. Esto es así. Uno va a la parte que está defendiendo y comienza a citar a los involucrados en el caso. Y comienza a entender la controversia a partir de lo que cada uno de esos involucrados le cuenta. Nuestro trabajo como abogado es un trabajo además hermoso porque nos pagan por entender las cosas, ¿no? ¿Quiénes se involucran en el caso? ¿Quiénes participaron directamente de los hechos que se controvierten? Y si hay pruebas en el expediente que acrediten que esa persona participó en ese momento o no, ¿no? Y luego de que ya tracé los objetivos y que ya conocía a todos los posibles involucrados en el expediente, hay que perfilar a esos involucrados, ¿no? Eh, que es lo que les decía al principio. Tiene las características para ser un buen testigo. No cualquiera es un buen testigo. Incluso cuando es un testigo que voy a llamar de la contraparte sobre el cual no tengo control, porque tienes testigos bajo tu control, que son los testigos que tú ofreces para ti mismo, y testigos que no están con tu control. Por ejemplo, yo quiero llamar al gerente general de la otra empresa eh, para poder preguntarle algunas cosas, ¿no? Uno tiene que conocer el testigo antes de siquiera aventurarse a llamarlo. No es útil, si es creíble, si es confiable, si habla bien, si se escucha veraz, si está apto para declarar. Evidentemente, en algún momento me ha tocado, no con un testigo, pero sí con un experto, que entre que hizo su informe económico y llegó a la audiencia, a la persona le dio demencia senil y no pudo estar en la audiencia. Entonces, hay situaciones que pueden salir de nuestro control y vuelven a los testigos no aptos para declarar, por ejemplo, ¿no? Y hay que evaluar esa contingencia. A ver, y esto les decía yo al principio sobre cómo elegir a estos testigos. Primero, hay que ver qué tan contradictoria o concordante es la existencia de un testigo, perdón, la incorporación de un testigo para complementar nuestra historia. ¿Y por qué subrayo la palabra complementar? Porque no se trata solo de meter el testigo para que diga lo mismo que dice un documento o contradiga lo que dice un documento. El testigo tiene que decir algo que no dicen los documentos. No hay un gran error, que es un error muy de principiante, es querer traer al testigo, porque a veces el gerente dice, yo quiero atestiguar porque yo estaba ahí en todo momento, y el abogado que no tiene personalidad dice, ya, bueno, si el gerente quiere venir, que venga, pues. Yo no necesito que venga un testigo a decirme algo que está por escrito. O sea, si yo tengo una carta de la contraparte que reconoce un hecho que está controvertido y dice, como mencionábamos en el ejemplo que estaba comentando ante la pregunta, yo reconozco que existen penalidades. Yo no voy a llamar a ese gerente o a esa persona encargada a que declare sobre si existen o no penalidades y si su carta dice lo que dice. ¿Por qué? Primero porque la carta ya dice lo que dice. Yo no necesito que alguien lo refuerce, especialmente si no sé cómo va a responder esa persona, porque tú no sabes si esa persona se va a sentar ahí y lo primero que va a decir es, no, lo que dice ahí no es lo que yo quería decir. Y todo tu caso, que se basa en ese documento, ya tiene una contradicción. Entonces, el testigo no está ahí para, para que nosotros como abogados nos luzcamos y le hagamos pasar un ridículo, ¿no? Y los testigos no están ahí tampoco para ganar o perder un contrainterrogatorio o un interrogatorio. Están ahí para complementar. Y a veces uno puede pasarse 2 horas con un testigo para que una pregunta sea la relevante. No es como, eso está muy lejos de ser como una película de Hollywood donde el testigo se rompe a la mitad del interrogatorio y te dice toda la verdad sobre lo que sucede. Así no sucede, ¿no? Uno va sacando cosas y va sacando contradicciones y luego junta todo para decir, mire, lo que se dijo acá, lo que se dijo acá en el cierre de la audiencia,
entra en contradicción con ese documento y les explicas al tribunal por qué sí o no ese testimonio es el adecuado. Luego está la preparación y la redacción. Y era lo que les decía que hoy no tiene nada de... No es visto de manera negativa como podría verse en otras épocas, ¿no? Las reglas de las reglas de la IVA, perdón, lo que dicen es, y lo dicen expresamente como les adelantaba, no será considerado impropio que una parte de sus directivos, empleados, asesores legales u otros representantes entrevisten a sus testigos o potenciales testigos y discutan con ellos sus posibles testimonios. Esto, esto primero recoge una realidad, ¿no? Que es, uno no puede controlar lo que sucede fuera de su vista. Y es normal que si yo voy a una empresa y me contratan para ver un arbitraje, yo hablé con el gerente sobre el arbitraje y si el gerente es un potencial testigo, va a haber un mínimo de contaminación entre lo que me diga y lo que vaya a atestiguar, ¿no? Porque finalmente yo estoy conversando con él en todo momento. Entonces, o sea, acá hay una actitud de sinceramiento de lo que está sucediendo. Y segundo, como les decía, esto es porque la finalidad de preparar un testigo no es prepararlo para que mienta. Lo peor que puede hacer un abogado es recomendarle a un testigo que miente. Porque si tienes al frente a alguien que es capaz, esa mentira se la saca en 2 segundos. Entonces, lo primero que nosotros le decimos a los testigos a- cuando vamos a verificar si son funcionales o no para que puedan atestiguar es, tú no tienes por qué mentirme, ¿no? Primero porque le generas una carga moral. Segundo, porque es ilegal, ¿no? Que es más importante incluso que todo lo demás, como por nuestro trabajo. Y tercero, porque las mentiras tienen patas cortas. En el arbitraje es muy fácil reconocer a un testigo que está viniendo, que está viniendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Particularmente nosotros. ¿Cómo introducimos al testigo a esta dinámica de la audiencia? Yo me siento, nosotros tenemos un psicólogos a tiempo completo en mi estudio de abogados, eh, que les van contando la dinámica y los van perfilando para saber cómo es que podrían responder. Y se les hace un ensayo de lo que es el interrogatorio con el posible contrainterrogatorio. Y son interrogatorios que a veces son bastante crueles, en verdad, porque la idea es poner al testigo en la situación más difícil posible para saber cómo va a reaccionar y luego darle un feedback sobre cómo mejorar esto. Entonces, si yo agarré así como ustedes, no sé, para un examen oral, pueden practicar las preguntas, te puedes poner en la peor situación posible y le eliminas ese nerviosismo natural porque ya sabe cuál es la respuesta. Pero además no solo le haces ensayar la pregunta, sino que le haces ensayar la forma en la que responde también. A veces el testigo que está sobreentrenado tiene tanta confianza en su testimonio que se adelanta a la pregunta y quiere responder sin que le hayan terminado de preguntar. Entonces hay que saber decirle al testigo hasta dónde puede responder y explicarle además por qué tiene que hacer una respuesta eh, cuidadosa con las palabras que utilizan, ¿no? Porque finalmente lo que uno puede decir de más puede ser usado en contra de la teoría del caso. Entonces, parece sencillo, pero es bastante complicado entrenar a un testigo que no tiene conocimiento de cómo funciona un interrogatorio. Y les decía, no es preparación de testigo aleccionar al abogado, un aleccionamiento del abogado al declarante. No se está preparando un guión, no se está concertando los testimonios. Ese es un gran error, hacer creer que todos tienen que tener la misma versión y creer que tu caso va a perder credibilidad si tienes dos testigos que si bien llegan al mismo objetivo, lo hacen de diferentes maneras porque tienen dos percepciones diferentes de los mismos hechos. Eh, y obviamente no crear relatos ficticios y menos aún falsos que beneficien la teoría del caso porque si ese testigo entra en contradicción puede afectar nuestra credibilidad también como defensa, ¿no? Luego, evidentemente, hay que hablar de la reacción. Ya hemos pasado por esto cuando les he explicado hace un momento cómo es que debe ser una declaración testimonial.
pero hay que enseñarle que tiene que tener claras las fechas, tiene que tener claros los lugares, tiene que tener claras las actividades, las personas y los documentos que tienen vinculación con lo que está diciendo para poder explicarle al tribunal lo que está tratando de decir. No, en la presentación escrita, y ahorita vamos a llegar ya para cerrar la parte más interesante, todo esto tiene una forma, todo esto tiene un momento además que se presenta con la demanda o con la contestación de la demanda para luego preparar al testigo. Eh, Hay formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, este es un caso CIADE de Perú, de Lupaca Gold contra Perú, y esta es la declaración testimonial de uno de los testigos, ¿no? Y aquí pone mi nombre es tal, yo vivo acá, este es mi número de identidad, etcétera. Yo vengo para tal parte, ¿no? Y soy ingeniero químico, graduado de la Universidad del Callao y X, Y, Z, ¿no? Hay una forma específica para hacerlo y estas formas específicas son buenas prácticas porque son las formas más claras en las que la expectativa del tribunal sobre a quién se está enfrentando se disipan más fácilmente, ¿no? El testigo va narrando los hechos, como ven acá en el número 33, voy a explicarle lo siguiente, voy a hacer la declaración en un idioma en particular, ¿por qué hacerle el idioma? Porque en el arbitraje internacional pueden haber varios idiomas y hay que respetar el lenguaje en el cual se va a llevar a cabo la audiencia, porque por lo general uno tiene que elegir la sede del arbitraje, el idioma, etcétera, ¿no? Y una declaración de veracidad, que es una forma una forma representativa de decir que estás diciendo la verdad y que lo que estás tratando de decir por lo menos es tu leal saber y entender a lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo suceden los interrogatorios? Y esta es la parte crítica de la prueba testimonial. Esto puede hacer que el testigo lleve tu caso para arriba o lo arruine por completo. Las fases de interrogatorios son cuatro, ¿no? Dos que se dividen en dos además, ¿no? Porque cada parte tiene un directo, que es yo haciéndole preguntas abiertas a mi testigo. Ahorita vamos a ver qué es esto de las preguntas abiertas y cerradas. La contraparte haciéndole un contrainterrogatorio sobre lo que yo le he preguntado o su declaración testimonial, si está escrita. Y después un redirecto. ¿Qué es un redirecto? Mi oportunidad como abogado que ha presentado al testigo de hacerle preguntas para que aclare lo que respondió en el contrainterrogatorio y que quizá quedó poco claro, que yo detecté como abogado que lo estaban llevando para que dé una respuesta medio ambigua y generar dudas. Y luego un recruzado, que es obviamente preguntas sobre mis preguntas, ¿no? Siempre los interrogatorios y los recruzados son sobre los directos. No es que yo me puedo sacar las preguntas del sombrero de cualquier lado, ¿no? Por eso la declaración inicial enmarca lo único sobre lo que el testigo puede hablar. Es muy normal que el testigo dice, yo voy a hablar sobre lo que sucedió entre marzo del 2020 y abril del 2021. Y alguien le saca una pregunta sobre lo que pasó en junio de 2021. Y ahí yo puedo objetar y decir, si bien el testigo estuvo ahí en su momento, su declaración no es sobre eso y no va a declarar sobre ese tema. Y eso cierra la discusión porque el deber de la contraparte hubiese sido llamar a ese testigo para que declare sobre lo que sucedió en esos meses. Si no lo hizo a tiempo, ya es responsabilidad de ellos. A ver, ¿qué es esto del interrogatorio directo? Les voy a pasar primero este video. ¿Me pueden confirmar si lo escuchan? En un apartamento en el 5307 de Huntington Boulevard, en Brooklyn. ¿Lo escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ya, lo voy a volver a comenzar entonces. En el 5307 de Huntington Boulevard, en Brooklyn. Y exactamente, Clara, en la Facultad de Leyes de Harvard. No a menos que tuvieran un campus en el 5307 de Huntington Boulevard. Ya. ¿Qué es lo que ha sucedido en este interrogatorio directo? Es la abogada en este caso. Esta es un extracto de Cacería Suits, pero está muy bueno para explicar esto. La abogada trae a su testigo bajo su control, porque claramente se nota que está trayendo a alguien que favorece su posición, y le hace preguntas para que parte del testimonio
o las partes que quiero resaltar del testimonio de este testigo, le den credibilidad y refuercen mi teoría del caso, ¿no? Entonces aquí dice, por ejemplo, el objetivo, ¿no? Lo que pongo acá a la izquierda, acreditar la confiabilidad del testigo, extraer la parte de la historia que conoce ese testigo y mostrarla al tribunal arbitral, ¿no? Y la credibilidad de la información que está transmitiendo y reafirmar su declaración escrita. La declaración escrita también tiene varias páginas, el tribunal no tiene una atención completa sobre todo lo que sucede en el expediente, más allá del esfuerzo que puede hacer, entonces yo le muestro la carne de lo que necesito que tenga en consideración para generar el impacto. Al final lo que estamos nosotros es generando una situación en la cual le damos al, al tribunal un poco de show también, ya lo voy a poner así con las palabras más fáciles que se me ocurren. Y lo que vemos aquí son preguntas abiertas y preguntas breves, ¿no? ¿Cómo pagaba la renta? Es una pregunta abierta en el sentido de yo no le estoy pidiendo que me responda un sí o un no, sino que le estoy diciendo explícamelo. Explícame cómo pagar la renta, podría complementarse la frase, ¿no? ¿Por qué tendría que recurrir a eso si ya se había graduado? Es explícame, ¿no? A diferencia de las preguntas cerradas, que es, ¿nunca se graduó de la universidad? Es un sí, ¿se graduó o no se graduó? Hay reglas en el interrogatorio directo, a veces, que le prohíben a los abogados hacer preguntas cerradas, especialmente porque pueden guiar al testigo a la respuesta que uno quiere. Y en el directo uno tiene que buscar la declaración más sincera del testigo posible. Hay excepciones, evidentemente, como esta, que si bien es una pregunta cerrada, es una pregunta que al final corrobora un hecho concreto, ¿no? La pregunta abierta, en vez de decir, nunca se graduó de la universidad porque parece que estás sugiriendo que no se graduó de la universidad, podría ser, ¿se graduó de la universidad? Y la respuesta sigue siendo un sí o no, pero sigue siendo abierta en la medida que yo no le estoy poniendo una condición de responderme positivo o negativamente, sino que le estoy permitiendo explayarse sobre lo que lo que le estoy preguntando. Luego del interrogatorio eh, directo, que son estas preguntas abiertas para mostrar al testigo, en el interrogatorio abierto para esto, quien lleva el control del interrogatorio, si bien el abogado guía el interrogatorio, el que tiene que llevar el control del interrogatorio, el que tiene que lucirse en el interrogatorio directo es el testigo. En el interrogatorio cruzado, el que tiene que lucirse es el abogado. El que tiene que controlar el interrogatorio es el abogado. Y el objetivo de este interrogatorio es desacreditar al testigo, desacreditarlo, perdón, en su confiabilidad y en su credibilidad, obtener información concreta que fortalezca nuestra posición y que debilite la posición de la contraparte. That's the knife you gave to the man who was hitting you, right, Miss Heard? I wasn't worried he was going to stab me with it when I gave it to him, that's for certain. But you gave it to him while he was abusing you, allegedly. I gave it to him that year. Master Deputy Sheriff Lusa, will you please show the knife to the jury? Thank you. This is the knife you gave to the man who would get drunk and violent with you, right? This is the same knife that I gave him as a present in 2012, yes. Ya, acá lo que vemos, la que está, no sé si ustedes deben haber visto, ¿no? El juicio que hubo entre Johnny Depp y, ¿cómo se llamaba ella? Amber, no me acuerdo su nombre. Fue es un tema penal, evidentemente, pero muestra un interrogatorio muy claro acá. ¿Qué es lo que está haciendo la abogada en este contrainterrogatorio? Le hace preguntas cerradas y preguntas sugestivas. No está mal que haga las preguntas sugestivas dentro de un límite razonable, ¿no? Lo que quiero es que mi testigo no me explique lo que quiera y no se vaya por las ramas,
Quiero que me confirme determinadas cosas que yo ya sé. Yo tengo que tener un control sobre ese testimonio y tengo que saber que lo que le voy a preguntar a ese testigo es algo sobre lo cual yo o sé la respuesta o por lo menos la intuyo, ¿no? Y que es muy difícil que me responda algo que, o sea, yo sé que me tiene que responder que sí. ¿Qué pasa si me responde que no? Si me responde que no, yo tengo este argumento, este documento, esta otra pregunta que lo va a hacer entrar en contradicción. Si me responde que no y no tengo una respuesta para esa respuesta, entonces no tengo control sobre el interrogatorio. Por eso la pregunta es así. Aquí supuestamente ella está denunciando a Johnny Depp por agresión. eh, entonces la pregunta es, ¿ese es el cuchillo que le dio al hombre que le estaba pegando, señora Heard, Amber Heard? Eh, la respuesta es sí o no. ¿Es o no es el cuchillo? ¿Cuál es la parte sugestiva acá? Que estoy metiendo la contradicción entre su acción de regalar un cuchillo y la denuncia que estoy plasmando, que está plasmando ella ahora, ¿no? ¿Cómo le voy a dar un arma a la persona que supuestamente me agrede? Es lo que está detrás, entre líneas, de la pregunta que estoy haciendo. La respuesta que da ella es sí, en ese momento no sabía que, o no tenía la preocupación. Usted se lo dio mientras abusaba de usted supuestamente, ¿no? Entonces estoy cerrando la pregunta para que ella me confirme o me niegue algo buscando después eh, una solución. A ver, las reglas del interrogatorio cruzado, como les decía, solo preguntas sobre temas del interrogatorio directo o de la declaración testimonial. No se reiteran las preguntas del interrogatorio directo. Yo no le puedo volver a preguntar lo que ya le preguntó el otro abogado, porque ya dio la respuesta y de hecho eso yo puedo objetarlo diciendo, ella respondió, ¿no? Se formulan preguntas que un intuyo conoce su respuesta. Esto es técnica de interrogatorio y lo que se busca es desacreditar al testigo y los hechos que está tratando de defender. No hay que buscar inconsistencias entre su declaración y las demás pruebas que existan en el expediente. Esto es mucha práctica, es mucho reconocer o tener mucho control sobre el expediente también. Ahora, ahora viene el interrogatorio redirecto, que es nuevamente el abogado original, el que preguntó el directo, digamos, abordando el contrainterrogatorio para aclarar algunas cosas. Corriges errores, rehabilitas al testigo que a veces puede haber quedado golpeado con algunas preguntas, ¿no? Refutas estas inferencias engañosas que generan con las sugestividades que hemos estado viendo, como la pregunta esta de ¿por qué le regalas el cuchillo a alguien que supuestamente te estaba generando agresiones? Y abordar algunas otras cuestiones que también se plantean en el contrainterrogatorio. Entonces vamos a ver este video que es de un caso CIADI de Perú. Entonces continuamos con el redirecto. Muchas gracias, señora presidenta. Estamos listos. Señor Estrada, como escucho, tenemos muy poco tiempo, entonces le voy a hacer algunas preguntas sobre lo que testificó en respuesta a las preguntas de los abogados de Perú. Le pido que responda de la manera breve que pueda, concisa, pero completa. Ok. Mi colega lo llevó justamente al correo en el que usted se basa para decir que hubo este tipo de irregularidades. Es el correo de que Úrsula Villanueva le manda a la presidenta Olano, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Mi pregunta aquí en este caso precisa sería, ¿este tipo de correo le parece familiar o por qué usted, con base en su experiencia, puede identificar este correo? Es un correo típico de comunicación entre un asesor de sala y el vocal ponente. O sea, yo de este tipo de correos debo haber enviado 50 correos por X motivos a un vocal con el que yo esté trabajando. Es un correo de coordinación y no solamente es reconocido por la doctora Olano en sus declaraciones, sino también tiene la firma de Úrsula Villanueva en la resolución, pero es un correo típico en que un asesor ha revisado el expediente, Úrsula Villanueva, porque dice te envío los argumentos de ambas partes, para tener los argumentos es porque ha tenido el expediente a la mano, así como las principales cláusulas del contrato de estabilidad, es sobre el que trata toda la controversia Cerro Verde. Ya, ¿qué es lo que sucede acá? En el contrainterrogatorio, a este señor le están preguntando algo como, ¿y usted vio ese correo donde estaban los argumentos de las partes, correcto? Y él puede responder algo como, no lo recuerdo. ¿Cómo no lo va a recordar si ese correo está en su bandeja de entrada, lo que sea? ¿Qué está tratando de hacer?
desacreditar que tenía conocimiento o acreditar que conocía algo, ¿no? En particular. ¿Qué es lo que hace el abogado al hacer el redirecto? Aclara y le dice, este correo le parece familiar en base a su experiencia, es como, y el que responde, entre otras cosas, es que yo recibo un montón de correos como estos, o sea, yo no tengo por qué estar acordándome. O recibo un montón de correos como estos y explico qué tiene ese contenido del correo en particular. Pero claramente este contrainterrogatorio responde a una pregunta del interrogatorio cruzado. Y luego viene el interrogatorio recruzado. No, vamos a ver. Stevie, I just have one more question for you. Yes, sir. Opposing counsel stated that Officer Novak invited you to his office. Could you say exactly what Officer Novak told you? Officer Novak escorted me to their office, sat me down in a chair, and closed the door behind them, and then prompted the conversation by saying, just tell me what you did, and then we can all go home. Thank you. No further questions, Your Honor. Any recross? Yes, Your Honor. You still chose to go to SRO Novak's office, didn't you? I felt like I didn't have a choice in the matter. I felt like I had to go with them. And when SRO Novak closed the door, you never asked him for it to be left open, did you? Yes, because I was very uncomfortable and I did not feel like I was too scared to ask if they could open the door. Yet you had full ability to ask, did you? I was too afraid to. Thank you, Your Honor. No further questions. Como ven, lo que hace el recusado es abordar la pregunta del cruzado para aclarar nuevamente la pregunta. La forma en que pregunta el chico acá es un poco, podría ser objetable, pero ciertamente lo que muestra esto es que al final lo que se busca es tratar de aclarar siempre lo que en el contrainterrogatorio sirvió como ataque, ¿no? A ver, hay diferentes tipos de objeciones. No, hay objeciones por los tipos de preguntas y las preguntas pueden ser compuestas. Solo voy a pasar un par para ya cerrar el tema y pasar a ver si hay preguntas para que los que quieren quedarse a hacer preguntas puedan quedarse porque ya estamos llegando, de hecho ya llegamos a las 9. Las objeciones sirven para que el abogado pueda defender a su testigo de una pregunta que puede ser confusa y que puede ser confusa por diferentes maneras, por diferentes razones, mejor dicho, ¿no? Una pregunta compuesta es una pregunta objetable. ¿Por qué? Porque la pregunta compuesta tiene varias preguntas en una sola, ¿no? Y como tiene varias preguntas, puede confundir al testigo sobre la respuesta que esté dando y hacer que parezca que está dándole la razón a algo, a una parte de la pregunta sobre la cual no está respondiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, puede indicar si durante el periodo comprendido entre la fecha contractual de inicio y vencimiento del plazo original de ejecución se presentaron circunstancias técnicas administrativas o atribuibles a la entidad del contratante que en su calidad de supervisor de la obra hubiera advertido, registrado o comunicado formalmente y que su criterio profesional. Esto debería partirse en 10 preguntas y cada pregunta tiene su propia respuesta y uno tiene la opción de objetarla si considera que es demasiado How many demasiado data larga. categories do you store? Does Facebook store on the categories that you collect? Senator, can you clarify what you mean by data Well, category? there's some past reports that have been out there that Esta, por ejemplo, es una pregunta confusa. Lo que le pregunta la senadora a Mark Zuckerberg es ¿cuántas categorías, ¿no? tiene Facebook o tiene su sistema? Esto es como que ¿a qué te refieres con categorías? Cuando la pregunta es muy abierta o te puede llevar a varias interpretaciones, también se puede objetar. Y finalmente, preguntas subjetivas, sugestivas. What it looked like his mental health is just falling apart. It's what it looked like. Objection calls for speculation. I'll sustain the objection. What did you observe that led you to believe that his mental health was falling apart? Objection, Your Honors. Calls for speculation. She can say what she Leading. observed. I'll sustain the objection as to leading. Next question. What, if anything, did you observe about Mr. Depp's state? He was hallucinating, auditory. Objection calls for speculation.
I'll sustain the objection. Please tell the jury exactly what he was doing that led you to believe he was hallucinating. Objection, leading. Sustained. What, if anything, was Mr. Depp doing that would have led you to believe he was hallucinating? Same objection. Sustained. Sustained. What, please describe. ¿Qué es lo que sucede acá? Si se han dado cuenta, y es muy sutil, la abogada le está guiando la respuesta a la testigo. ¿Qué es lo que usted estaba pensando sobre lo que él hizo que generó tal cosa? ¿No? ¿Qué le está diciendo? Le está soplando lo que tiene que responder. Y por eso la abogada de la contraparte hizo objeción. Es una pregunta sugestiva porque le está adelantando la respuesta de la pregunta. La pregunta sugestiva es aquella que hace que el testigo responda de alguna manera particular porque la pregunta contiene una sugerencia, por eso se llama sugestiva, sobre qué tiene que responder. Mental health. Y luego, por último, las So, preguntas repetitivas, You ¿no? said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation I'm in asking- Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Do you Singapore. have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Let me ask you some hopefully simple questions. ¿Qué es lo que sucede aquí? La pregunta es repetitiva porque le pregunta, ¿usted qué nacionalidad tiene? Ya, yo soy de Singapur. ¿Y usted es chino? No, no soy chino. ¿Y usted es parte del Partido Comunista Chino? No, soy de Singapur. ¿Y usted tiene pasaporte de otra nacionalidad? Pues, soy de Singapur. O sea, de muchas maneras le quiere preguntar lo mismo y eso es un juicio político, ¿no? Evidentemente es diferente la dinámica, pero en el fondo lo que está mostrando es una pregunta que de muchas maneras diferentes tratan de buscar la misma respuesta de forma contradictoria. Y una vez que el testigo ya respondió una vez, el abogado tiene que tener la perspicacia para que el testigo no sea confundido y sea llevado a tomar respuestas contradictorias, ¿no? Y solo para concluir entonces, algunas otras cosas muy relevantes sobre la prueba testimonial, ¿no? La prueba testimonial es más flexible que en otros procedimientos, más flexible que en el proceso judicial, evidentemente, y hay reglas internacionales que son transversales a todo el mundo y la práctica uno la puede ver similar en cualquier lado del mundo. Es importante, cuando ustedes tengan un testigo, que decidan la participación de ese testigo solo si es claro, si cuenta bien los hechos, si tiene la capacidad de, en la audiencia, mostrar lo que ha dicho por escrito. Ustedes lo pueden ayudar, no hay ningún problema en ayudarlo tanto en el testimonio escrito como en el testimonio oral, pero solo si les va a generar Lo puedo resumir en lo que no suma resta. Si no va a sumar al caso y lo va a hacer más creíble, entonces no lo pongamos, porque para que tenga un efecto neutro, nos genera más riesgo del beneficio que nos puede generar. Con eso yo termino, y si tienen algunas preguntas me quedo un momento más para escucharlo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, podemos concluir. Tengo una mano levantada, a ver. Yesmaira, perdón, Rojas. Con respecto a mantener la credibilidad del caso, ¿cómo podría terminar todo el proceso respecto a la objetividad, al principio de tipicidad? No entiendo la pregunta. Respecto a la objetividad de qué, ¿de la prueba? Sí.
En base al Bueno, principio de racionalidad y proporcionalidad. es que en realidad en el arbitraje, bueno, el principio de razonabilidad, eh, si bien es un principio que adopta el sistema constitucional, no es un principio que necesariamente adopte un tribunal arbitral para decidir. Yo diría que es más un principio de la administración de, de verificar la defensa cuando es un sancionador o cuando es un procedimiento administrativo en términos generales, como de la manera más razonable posible. Se puede traspolar, sí, pero al final la prueba testimonial no es necesariamente objetiva, ¿no? Es la percepción de alguien para aclarar los hechos. Entonces, lo que yo diría que hace, más que razonabilidad, lo que yo diría que hace la prueba testimonial es generar convicción. Es un tema más que aporta a la valoración de la prueba. Finalmente, en un proceso arbitral o en un proceso judicial de carácter civil, patrimonial, uno no busca necesariamente tener una verdad absoluta. No, no es como en el procedimiento sancionador o en el procedimiento penal, donde, donde finalmente uno no puede sancionar a alguien si no tiene pruebas suficientes, ¿no? Entonces la ausencia de prueba hace que yo no pueda tener convicción sobre un tema, sino que yo tengo dos versiones. Quizá ninguna de las dos versiones es absolutamente clara, pero a pesar de no ser absolutamente clara, yo tengo la obligación de decidir sobre una de las dos. Entonces es la más creíble. Entonces, ¿cómo es que aporta esto? No necesariamente objetivamente en el punto, perdón, no necesariamente dándole credibilidad absoluta a algo de manera objetiva, sino acercándome más a la versión que es más creíble, ¿no? De alguna manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá les he puesto una bibliografía para que puedan chequear luego. Yo le voy a pasar las diapositivas al equipo para que puedan ustedes verla. No hay ningún problema. Con alguna otra bibliografía adicional que les puedo mandar también. Aquí los que son unos capos en temas de procedimiento, de prueba testimonial son los anglosajones, ¿no? Creo que por ahí es donde está la mejor bibliografía, la mayoría en inglés, eso sí. Eh, a ver, me preguntan, ¿en los arbitrajes se utiliza de manera adecuada la prueba testimonial o qué problemas se observa al momento de su utilización? Yo los mayores problemas que he observado en la prueba testimonial es que los abogados no controlan bien a los testigos o no conocen bien el testigo al cual se van a enfrentar o no saben interrogar, ¿no? Primero, como les decía, no hay mucho peso probatorio en el Perú otorgado a los testigos. En el arbitraje, más que en otros tipos de procesos, pero en general la prueba documental tiene más peso que la prueba testimonial. Por eso hay que saber en qué contexto uno está. Si yo estuviese en Inglaterra, probablemente la prueba testimonial tenga bastante más peso que lo que se le otorga acá, ¿no? Entonces, depende mucho cuando, am, dónde estoy parado también, ¿no? Eh, pero tomando en cuenta eso y tomando en cuenta el lugar que ocupa la prueba testimonial, yo le tengo que dar también el carácter que requiere, que es un carácter complementario. Yo no puedo sustentar todo mi caso solo en un testigo porque probablemente no gane el proceso si es así, pero eh, sí puedo apoyarme en lo que dice para aclarar algunas cosas sobre los documentos que estoy aportando al procedimiento. Y luego está no conocer al testigo. Yo he tenido interrogatorios donde yo he preparado a mi testigo y, es más, he objetado la presencia del testigo en el interrogatorio porque el testigo no conocía sobre el tema y lo han llamado igual.
Y al momento de llamarlo, la primera pregunta del abogado de la contraparte es sobre los hechos que estamos discutiendo, evidentemente. Y el testigo le responde, oye, yo no estaba ahí, no sé, no tengo idea de de lo que me estás preguntando. Entonces, has utilizado o has quemado una bala porque estás mostrando, tú como abogado, que no tienes control sobre lo que está sucediendo y simplemente has llamado testigos para pescar, ¿no? Eso es lo que se llama ir a pescar, ¿no? Entonces, o además técnicas de interrogatorio que no aclaran porque no sabes lo que te va a responder el testigo, ¿no? Es como preguntarle a alguien y tener un interrogatorio increíble donde dices, oye, ¿y usted vio la cara del... O comienzas a preguntarle sobre un crimen, por ejemplo, ¿no? ¿Y usted cómo sabe que mi cliente mató a tal persona? Ah, porque yo estuve en la noche y lo vi, pero usted pero estaba oscuro, ¿no? Sí, estaba oscuro. ¿Y usted tiene astigmatismo, no? Sí, yo tengo astigmatismo. ¿Y cómo sabe entonces que lo mató? Ah, porque llegó, se acercó a mí, me dijo su nombre con el cuchillo en la mano. Entonces, esa última pregunta, ¿no? Por poner un ejemplo absurdo, evidentemente, es una pregunta que usualmente malogra todo el interrogatorio, porque uno no tiene que buscar la pregunta final estocada, sino generar la duda razonable para que el tribunal llene esos vacíos. Y la técnica de interrogatorio con los testigos tiene que ser muy, 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 muy fina.